Es una bendición poder estar aquí una vez más y poder abrir las páginas de la palabra de Dios y poder estudiar un libro que tengo entendido que empezaron la semana pasada, ¿verdad? ¿Lo hicieron? La semana anterior. Bueno, y dieron una pequeña introducción a lo que es el libro de Marcos. El Evangelio de Marcos es uno de mis preferidos porque es muy pequeño, muy concentrado. Marcos no está gastando palabras, ¿verdad?, para describir lo que está pasando en la vida de Jesús. El Evangelio de Juan es un evangelio bien extenso porque Juan se deleita en expresar todos los detalles que había detrás de ciertas experiencias que estaban pasando con el Señor Jesús. Pero Marcos es un libro muy interesante. Fue el primer evangelio que se escribió y posiblemente con la influencia del apóstol Pedro. Marcos, me imagino que recordaron y vieron que fue este hombre que salió con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Este se llamaba Juan Marcos. Él era judío y era de Jerusalén. Y este hombre, no sé qué pasó, pero decidió regresarse de la ciudad de Derbe. No siguió adelante en el camino con Pablo y Bernabé, y Pablo se molestó bastante. Y entonces no quiso que Marcos fuera con ellos en ningún otro de sus viajes misioneros. Sin embargo, al final de la vida de Pablo, vemos cómo Pablo se reconcilia con Marcos, y más bien en 2 de Timoteo le pide a Timoteo que mande a llamar a Marcos, que es como su hijo, dice él, para que pueda estar con él. Entonces Marcos fue un hombre que realmente fue usado por Dios. No era un apóstol, no era un discípulo de Jesús, tal vez desde el principio, pero sí era un hombre que se había dedicado, en verdad, a conocer del Señor y a seguir al Señor Jesús. Marcos es uno de los evangelios que muestra concretamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es, por un lado, el Mesías o el Cristo que habían estado esperando los judíos, pero también es aquel que el profeta Isaías, en Isaías 53, menciona como aquel siervo sufriente, aquel siervo que va a sufrir, aquel Mesías que iba a venir y que iba a sufrir. Yo he escuchado que muchos de los judíos hoy en día no se les permite leer el Isaías 53. Y la razón de eso es precisamente porque ese pasaje de Isaías 53 conecta con Jesús. Y algunos que no conocen porque nunca han leído ese pasaje de Isaías, cuando lo leen, dice, esto es del Nuevo Testamento, cuando es Isaías. Y la realidad es porque es tan específico en los detalles de lo que Jesús iba a sufrir y por lo cual Él iba a sufrir también, que muchos lo identifican como que es del Nuevo Testamento, y por supuesto lo identifican con que es de Jesús, y después le dicen, esto es Isaías 53, esto tiene que ver con el Mesías, y eso fue profetizado siglos antes, ¿verdad?, de la venida del Señor Jesús. Entonces Marcos presenta en su evangelio dos partes. Capítulo 1 al 8, él está presentando a Jesús como el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es también el Hijo del Hombre, que se menciona en Daniel capítulo 7, pero en la segunda parte del capítulo 8 hasta el final, Marcos está presentando a Jesús como ese siervo sufriente. Jesús empieza a decir, a partir del versículo 31 del capítulo 8 de Marcos, que Él vino con un propósito. Él vino a sufrir, a morir y a resucitar al tercer día. Y eso fue algo que los discípulos no entendían. No entendieron sino hasta que Jesús resucitó. Pero ahorita estamos al puro principio del Evangelio. Vamos a ir al versículo 16. Del 16 hasta el final, hasta el 45. Usted dice, uy, vamos a estar aquí largo tiempo. Bueno, el pastor me dijo, usted tiene 2-3 horas para predicar. Y yo lo voy a hacer caso. No. Por misericordia, amor a mí mismo primero. Y luego a ustedes no vamos a predicar tanto. Una cosa importante es que en este pasaje del capítulo 1, 16 al 45, ya Jesús ha empezado su ministerio.
Los versículos anteriores, los versículos 14 al 15, vemos a Jesús que ya empieza su ministerio y él está predicando en toda la región de Galilea, el mar de Galilea al norte de Jerusalén, en la provincia de Galilea, y él estaba predicando, dice en versículo 14, el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces el enfoque del Señor Jesús era predicar ¿qué? El evangelio. ¿Y el evangelio qué era? Versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Dice: el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos había declarado desde el primer versículo que este libro tenía que ver con el evangelio de Jesucristo, y Jesucristo era el Hijo de Dios. Y eso es lo que va a demostrar. Marcos está demostrando en este evangelio a los creyentes de Roma, especialmente, son personas gentiles, necesariamente, que Jesucristo era esto, era el Cristo, el Mesías, que también había venido a morir, a sufrir, a morir y a resucitar al tercer día. Entonces Jesucristo está predicando el evangelio del reino, el evangelio de él mismo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En otras palabras, creed en mí. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y empieza entonces esta sección de Marcos, el capítulo 1, donde se nos va a enseñar que Jesús demuestra que Él es el Cristo, el Hijo del Hombre, por medio de su autoridad, su enseñanza y su poder. Y las pequeñas historias que nos van a narrar aquí Marcos nos van a enseñar eso, que Jesús está demostrando que Él es el Cristo, el Hijo del Hombre, por medio de su autoridad, su enseñanza y su poder. Vamos a ver esto. En versículos 16 hasta el 20 encontramos la primera historia pequeña que presenta Marcos ahí. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces la primera pequeña historia que presenta aquí Marcos es el llamado de 4 de los discípulos de Jesús. ¿Por qué estos discípulos? Más adelante, en el capítulo 2, vamos a ver el llamado de todos los demás discípulos, pero ahora él está concentrándose en estos 4 discípulos. 4 discípulos que 3 de ellos eran los 3 más íntimos con los cuales el Señor Jesús pasó mucho tiempo. ¿Cuáles eran? Pedro, Jacobo y Juan, ¿se acuerdan? Y estos son 3 de los 4 que se mencionan aquí. El único que no tenía esa relación tan cercana era el hermano de Pedro, Andrés. Entonces, pero todos los demás, esos otros, estaban muy cerca de Jesús. Los vemos una y otra vez en muchos pasajes del Evangelio, estando con el Señor Jesús muy cerca, viendo cosas que los demás no veían o no experimentaban. Me han preguntado por qué está así esto. ¿Por qué no Marcos no presentó a todos los apóstoles siendo escogidos de una sola vez? Bueno, recuerden, ¿quién estaba ayudándole a Marcos a ver estos detalles? Pedro. Entonces podríamos decir, es que Pedro le dijo: póngame a mí de primero, ¿verdad? Y a mi hermano. Y luego, entonces, a Juan y a Jacobo. ¿Verdad? En realidad todos ellos eran conocidos, eran amigos, eran de la misma región, casi de la misma ciudad, y tenían la misma profesión. Y yo creo que el Señor Jesús estaba ya en esa región, y el Señor Jesús los vio y los llamó. Y dice que lo que Él le dijo a Pedro y Andrés era: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Cuando vemos esa frase que dice pescadores de hombres,
El Señor Jesús tenía, por supuesto, la intención de decir, voy a hacer que ustedes se conviertan en hombres que lleven el Evangelio y que estas personas vengan al Evangelio, se conviertan. Sin embargo, en la mentalidad de un judío, lo que Jesús estaba diciendo podía significar algo diferente. En el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, se nos describe a la nación de los babilonios, que eran como pescadores echando sus redes, con grandes anzuelos para atrapar a las personas que ellos conquistaban. Y entonces ese concepto de un rey pescador de hombres, era más un rey conquistador, un rey que venía a derrotar a las personas que conquistaba y a llevarlas inclusive como esclavos muchas veces. Posiblemente en la mente de Pedro y de Andrés estaba diciendo, ajá, el Cristo viene a conquistar a los romanos. El Cristo viene a echar la red y a, ¿verdad?, capturar a toda esta gente y liberarnos de la esclavitud y de la opresión que teníamos con los romanos. Ellos no entendían que Jesús les estaba llamando a hacer algo mucho más importante, y era ser pescadores espirituales de los hombres. Pero porque fueron llamados de esa manera y ellos entendieron otra cosa, posiblemente lo siguieron inmediatamente. Porque si vemos a la luz del resto del Evangelio, vemos cómo especialmente Pedro no quería saber nada de que Jesús iba a morir. No quería saber nada de que Jesús ya no iba a estar con ellos. De que el reino realmente no se iba a establecer. Porque el Mesías era el rey que esperaban y venía a establecer su reino. Y a él le preocupaba mucho que eso no fuera a pasar. Pero en este momento lo que Pedro y Andrés hacen es simplemente que oyen a Jesús, dejan todo, dice el versículo 18, dejando luego sus redes, le siguieron. Un llamado que Jesús hace a estos hombres, que estos hombres obedecen instantáneamente. Estos no lo hacen lo que hace un rico más adelante cuando Jesús le dice que vaya y lo siga y él dice, Señor, déjame ir a vender todas mis cosas primero. Señor, déjame ir a despedirme de mis padres, déjame ir a arreglar mis cosas. No, estos hombres simplemente dijeron, sí Señor, vamos. Y dejaron todo ahí y se fueron. Y luego cuando encontró a Jacobo y a Juan, su hermano, también estaban ahí en la barca, estaban tejiendo o remendando las redes, y los llama también. Ellos inmediatamente dejan a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y le siguen. Hermanos, Jesús le ha llamado a usted. Maravillosamente nos llama a todos primero al arrepentimiento. Nos llama a todos primero a conocerle personalmente como Salvador de nuestras vidas. Nos llama a ser sus hijos, a ser parte de su familia. Y si nosotros no aceptamos ese llamado, estaremos perdidos. Pero luego a los que ya hemos sido llamados de esa manera también nos llama a que le sirvamos, a que podamos participar juntamente con Él de las cosas que Él ha preparado para la iglesia, para este mundo. Hermanos, ese video que vimos hace un momento, ¿verdad?, sobre la necesidad que tiene Perú, es un buen llamado del Señor para nuestras vidas, para sus vidas. La gente que vive en este país necesita de Cristo. Y usted y yo estamos siendo llamados, más ustedes porque son peruanos, ¿verdad? Pero ustedes están siendo llamados a poder no quedarse encerraditos en sus casas o solamente siendo cristianos cuando vienen a la iglesia, pero es en todo lugar donde ustedes están, en su trabajo, en sus estudios, con sus familiares que no conocen al Señor, todos ellos que necesitan de Cristo. Dios nos llama o los llama a poder ser luz y sal en medio de este mundo que vive en tinieblas. ¿Está usted aceptando esa invitación al Señor? Ese llamado que el Señor hace para su vida todos los días, porque esto es algo de todos los días. Cada vez que usted se levanta y usted empieza su día, es un llamado del Señor para que usted le honre y le testifique a las personas que están alrededor suyo de que Jesús es
el Cristo, el Hijo de Dios, el que puede transformar las vidas de ellos y puede hacerlos nuevas criaturas. Llamado. La segunda cosa, la segunda historia que vemos ahí está en los versículos 21 al 28, donde vemos al Señor Jesús, diciendo, veamos la autoridad que tiene el Señor Jesús para llamar a estos hombres, y estos hombres le siguen. Ahora, el Señor Jesús va a hacer dos cosas en este pasaje del 21 al 28. Y lo primero creo que es muy importante, porque ahí empieza todo, y es la enseñanza del Señor Jesús, la palabra del Señor Jesús. Noten lo que dice el versículo 21 y 22. Y entraron en Capernaum. Capernaum era una ciudad que estaba en el mar, al norte, noroeste del mar de Galilea. Ahí estaba esa ciudad, un pueblo realmente. Y entonces, y todo lo que Jesús está haciendo y que Marcos nos describe está alrededor de la región del mar de Galilea. Ahorita nos ubica, y noten, cuando leen el libro de Marcos, ustedes se van a dar cuenta de que Marcos usa mucho la geografía. Y primero nos va a enfocar aquí en la región de Galilea, pero más adelante nos va a ir indicando cómo el Señor Jesús va caminando hacia Jerusalén. Y luego nos ubica en Jerusalén, porque ahí es donde pasa sus últimos días. Ahorita está en Capernaum, entra en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Usted dice, Jesús enseñaba ahí. Hermano, ¿se imagina usted las palabras poderosas que salían de la boca del Señor Jesús cuando enseñaba? No era Patricio Paredes, era el Señor Jesús, el que abrió su boca y conectaba lo que estaba diciendo perfectamente con el Antiguo Testamento, con las enseñanzas que Él mismo había, a través del Espíritu Santo, inspirado a todos los escritores del Antiguo Testamento, confirmando que Él era aquel que estaba siendo profetizado en el pasado, y que Él era aquella persona. Vean la respuesta en versículo 22 de esta gente a las palabras de Jesús cuando enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. Se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Dice, porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, los escribas eran aquellos que transcribían la Biblia, el Antiguo Testamento, la copiaban de una copia, de una parte de un original a una copia. Constantemente estaban escribiendo ahí las palabras de la Biblia, pero cuando enseñaban no tenían ninguna autoridad conectada con ese libro que ellos estaban copiando. Ahora viene este hombre que se sabía que era de Nazaret, de otro pueblito ahí cerca, en Galilea. Se sabía que era hijo de un carpintero. Se sabía que era una persona que posiblemente no había tenido educación. Y este hombre se levanta dentro de la sinagoga un sábado y empieza a enseñar. En este pasaje no se nos dice qué fue lo que enseñó el Señor Jesús. En otros pasajes de los evangelios sí se nos dicen. Pero lo que Él enseñó fue tan poderoso que tocó las vidas de las personas que estaban ahí. Se asombraban, se admiraban de su doctrina. Ahora aquí recordemos, no malinterpretemos la palabra doctrina. Él no está hablando de teología. Él está hablando del reino de Dios. Él está hablando del evangelio. Y lo que está usando es el Antiguo Testamento para hablar de eso, porque era lo único que había en aquel momento, el Antiguo Testamento. Se admiraban de la enseñanza que él tenía. ¿Cómo les enseñaba con autoridad? Hermanos, hoy en día hay muchas iglesias donde el púlpito se ha convertido simplemente en una fuente de motivación nada más. Los hermanos van ahí vengo apachurrado, vengo, ¿verdad? Cabizbajo, meditabundo, ¿verdad? Con la cabeza abajo, las orejas caídas. Y vengo a que me levanten el ánimo. Y muchos pastores entonces lo que hacen es que predican eso, nada más eso, ¿verdad? Dios está con usted, Dios va a ayudarle, Dios. Y entonces es cierto, Dios puede hacer eso. Y es cierto, necesitamos ánimo muchas veces.
Pero hermanos, Pablo fue muy claro cuando les habló a los efesios y les dijo: yo he venido y les he predicado todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, hay partes en la Biblia que no nos gusta predicar a los predicadores, porque son muy duras o son un poco complicadas, o porque tal vez los hermanos se van a ofender o se van a sentir incómodos. Pero Pablo dijo: yo he predicado todo el consejo de Dios. Y eso es lo que Dios nos manda hacer a los predicadores. Que aunque hayan pasajes que son complicados de predicar, tenemos que predicarlos. Ustedes tienen que saber de eso. Y por lo tanto Jesús, una vez más, enseña, predica ahí en la sinagoga. Y recuerden que solamente los hombres podían hacer eso en las sinagogas. Creo que hasta hoy, ¿verdad? Se hace así. Las mujeres se sentaban en un segundo piso o un piso detrás de una cortina, de una baranda, algo así, y entonces de allá podían escuchar la enseñanza, pero ninguna podía enseñar. Pero Jesús se levanta, toma seguramente el rollo de la ley y entonces empieza a enseñar. Y su doctrina era una doctrina que tenía autoridad. Los escribas nunca se comparaban con ese Jesús, porque los escribas enseñaban mensajes motivacionales o mensajes legalistas, simplemente. Tiene que hacer, no tiene que hacer, vea, dice la ley, dice la ley, dice la ley, pero sin ninguna vida. Hermanos, la Biblia nos ha sido dada para que seamos transformados, hermanos. No para que se nos llene la cabeza de información o el corazón de sentimientos bonitos. No. Nuestra vida tiene que ser transformada por la palabra de Dios. Lo que encontramos ahí cada vez que usted abre la Biblia en su casa y usted lee, le pide al Señor que ese pasaje hable a su vida, hable a su corazón, cambie la situación que hay en su vida. Y eso es algo que los escribas no podían hacer o no querían hacer. Pero Jesús vino y enseñó su doctrina, su enseñanza era con autoridad. Pero no solamente quedó ahí, sigue el versículo 23 diciendo: pero había en la sinagoga, y noten esto, había en la sinagoga, no estaban afuera de la sinagoga, no estaban en el pueblo, no estaban en Capernaum, estaba dentro de la, es como que aquí en medio de nosotros se levantara, ¿quién? Un hombre con espíritu inmundo, que dio voces. Imagínense, estaba ahí ese hombre escuchando al Señor Jesús enseñando, y de repente ese hombre se levanta. Y noten lo que dice este hombre. Y realmente no era el hombre, era el espíritu el que decía eso, el espíritu inmundo. Dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Vea qué testimonio más poderoso del demonio. Estaba diciéndole a toda la congregación: este hombre realmente es quien dice que es. Y el Señor Jesús pero hubiera dicho: adelante, sigue predicando, sigue diciendo, ¿verdad?, lo que es lo que estoy tratando de comunicar. Pero ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Le dice Jesús en el versículo 25, le reprendió primero y le dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Toda esta gente nunca habían visto tal cosa. Esta gente estaba tan preocupada solamente en obedecer la ley, que cuando habían estas cosas extraordinarias, ¿verdad?, la gente no sabía cómo actuar. Pero Jesús estaba ahí, y Jesús, porque era el creador de ese espíritu inmundo también, tenía toda la autoridad para decirle: cállate y sal de ahí. ¿Por qué le dijo cállate? ¿No hubiera sido bueno que siguiera dando testimonio y predicando el evangelio, el inmundo? Jesús no quería que la gente que estaba ahí se convirtiera o creyera en él a través del testimonio de un espíritu inmundo.
Así es que ellos no eran los responsables de predicar el evangelio. Así es que silencio. Posiblemente los hombres iban a creer más en los espíritus que en Jesús. Así es que Jesús les dice: usted no tiene parte en este partido. Cállese y salga de él. Y Jesús sana a aquel hombre con autoridad, con poder. Y eso demostraba a la gente que estaba ahí viéndolo y oyéndolo, precisamente que este hombre era diferente. Algo había distinto en este hombre. ¿Qué doctrina es esta? ¿Qué es esto? Que aún los espíritus inmundos le escuchan y le obedecen. Hermanos, es que aquel hombre que estaba ahí, el creador del universo, que estaba con Dios antes de que todo esto fuera hecho, él había creado a todos estos espíritus que luego se rebelaron contra Dios. Y aquellos lo conocían, sabían quién era Jesús. Y entonces Jesús muestra que Él realmente es el Mesías, que Él realmente es el Cristo, con la autoridad que Él tiene como Dios de poder sacar a este espíritu inmundo. Entonces hemos visto que Él tiene autoridad para llamar a sus discípulos. Hemos visto que Él tiene una enseñanza que es poderosa, que no es superficial. Y hemos visto que Él tiene autoridad para sacar a los espíritus inmundos. ¿Pero qué más? Versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. ¡Wow! Pedro no sé si estaba diciendo: Señor, no la sanes, por favor, no, es mi suegra, no. Pero en realidad, Jesús ahí demuestra una vez más el poder. Él tenía poder para sanar a quien Él quería. Él tenía poder para que toda enfermedad fuera quitada. Y aquí lo demuestra simplemente de una manera tan sencilla. Vean, noten, Él no dijo una sola palabra. Simplemente, ¿qué hace? Toma a esta mujer de la mano, la levanta, y en el momento en que se va levantando, la fiebre se le va yendo. ¿Y qué pasó? Estuvo sana de la fiebre y le servía. Jesús demostró a sus discípulos, a estos hombres, estando ahí en la casa de Simón, de que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, porque Él tenía autoridad sobre la enfermedad. El versículo 28, que no lo leímos, dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Sí, toda la gente empezó a escuchar: oh, aquí hay un hombre que tiene la autoridad para sacar demonios. Y evidentemente por el testimonio que vamos a ver ahora, especialmente en el versículo 39, vemos que había mucha gente endemoniada en aquel entonces. Y muchos venían y traían a los familiares que estaban endemoniados. Y vamos a ver eso dentro de un momento. Pero muchos entendieron que aquel hombre podía sanar, podía echar fuera demonios, podía hacer de la vida de la gente una vida más productiva y más satisfactoria. Así es que este era el curandero que andábamos buscando. Este era el exorcista que andábamos buscando, ¿verdad? Y entonces la fama de él se difundió. Y cuando llega al versículo 32, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, posiblemente esto era porque era tal vez en el tiempo de verano y hacía mucho calor, y entonces era más fácil y más placentero llevar a Jesús o buscar a la gente o salir a la calle de noche. Entonces ellos salieron, dice, y le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ven. La fama de Jesús se difundió. ¿Qué había en la mente y el corazón de esta gente? Ya tenemos a una persona que nos puede sanar y que puede echar fuera a los demonios. Busquémosle. Y así fueron. Y Jesús dice que sanó, versículo 34, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Claro, no solamente aquel demonio conocía a Jesús,
Todos esos otros demonios que estaban ahí también conocían a Jesús. Y ellos iban a estar diciendo, yo lo conozco, yo sé quién tú eres el Hijo de Dios. No, el Señor Jesús le dijo, no quiero que hables, no puedes, no te doy autoridad, no te doy permiso para que hables. Y entonces, es muy interesante que Jesús sí tenía poder para hacer todas estas cosas. Pero Jesús en el versículo 35 demuestra una necesidad que él tenía también. Una necesidad muy personal. De mantener y de sostener su relación con su Padre Celestial. Noten lo que dice, levantándose muy de mañana, no se nos dice a qué hora, pues nos imaginamos que todavía no había amanecido, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, ¿y qué hacía? Oraba. Pero este es el Hijo de Dios. ¿Por qué necesitaba Jesús orar? ¿No es más bien nosotros los que tenemos que orar a Él? Pero Jesús tenía la necesidad porque la relación con nuestro Padre Celestial se tiene que mantener constantemente a través de nuestro tiempo a solas con nuestro Padre. Orando y también estudiando la palabra. Pero, ¿qué es la oración? Sino una demostración de nuestra dependencia de nuestro Padre Celestial. La oración para el Señor Jesús era eso. Yo estoy aquí, Jesús estaba ahí con limitaciones humanas, pero también era Dios, que no tenía ninguna limitación al fin y al cabo, pero Él no estaba cerca de su Padre, físicamente ya más. Estaba ahí, en la tierra. Y Él sentía la necesidad de seguir manteniendo esa relación, esa comunicación constante con su Padre. Y entonces Él, a pesar de toda esa necesidad que había alrededor de Él, Él se levanta y muy de mañana se va a un lugar desierto y ora ahí. Bueno, yo he tratado de hacer eso muchas veces en mi vida, tratar de levantarme temprano y meterme en el baño y cerrar la puerta y ponerme a orar. Pero no me dura mucho, porque el día siguiente me levanto más tarde, porque hay cosas que hacer, porque tengo una agenda que cumplir en el día. Trato de hacer esto, tomar tiempo durante el día en algún momento para orar al Señor, porque hay una necesidad. Si el Señor Jesús tenía esta necesidad, usted y yo también tenemos que tenerla, hermanos. Tenemos que apartar el tiempo en nuestro día para poder estar a solas con nuestro Señor y nuestro Padre Celestial. Es una necesidad. ¿Siente usted esa necesidad? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque las situaciones de la vida nos abruman a tal punto que en realidad nosotros no tenemos tiempo para eso. Hermanos, ¿usted tiene carro? ¿Tiene? Tal vez sí. No, hermano Miguel dice no, pero sí tiene, solo que lo está esperando. Cuando uno va manejando en el carro, uno tiene tiempo en medio de esas grandes presas, le decimos en Costa Rica, el tráfico, ¿verdad? Todo ese tráfico, ahí mientras usted va, en vez de pensar, ¿a qué se me metió enfrente? Aquí él frenó, de repente tengo que frenar. Cuando estoy en ese lugar, puedo estar orando al Señor, puedo estar pasando tiempo con Él. Puedo estar alabándole, dándole gracias, ¿verdad? Cuando usted va en el bus o en el taxi, ¿verdad? Usted puede ir ahí orando y dándole gracias. Pero en vez de eso estamos preocupados con nuestro teléfono. Hoy en día este aparatito nos quita el tiempo con el Señor. Muy útil, pero es también una gran distracción. ¿Creen que se puede? ¿Creen que se puede sacar tiempo para orar al Señor cada día? ¿Que se puede sacar tiempo para leer la Biblia un poquito? Inclusive ahora la Biblia está aquí también. Así es que no hay excusa por ningún lado. Cuando vayamos allá al cielo, el Señor dice, ¿por qué no oraste y no leíste la Biblia? Es que no la tenía ahí en mi mano. Mentiroso. La tenías constantemente ahí, ¿verdad? Abre la aplicación de la Biblia, saca tiempo para leerla, léela nada más. La palabra es poderosa para llegar a nuestros corazones y nuestras mentes.
En vez de estar metiendo ahí un montón de ideas raras que nos presenta Facebook o Instagram o lo que sea, o TikTok peor todavía. Gracias a Dios no tengo TikTok ni Instagram. Lo único que tengo es Facebook. Y eso con costos, porque, bueno, es lo único que he decidido tener. Pero la realidad es que tenemos demasiadas cosas que nos distraen en este aparato. Úselo bien. Úselo para mantener su relación con el Señor, no para gastar el tiempo. El Señor Jesús dedicó tiempo para estar a solas con su Señor, con su Padre Celestial. Y noten lo que pasó después, muy interesante. Dice el versículo 36, y le buscó, ¿quién? Simón Pedro, y los que con él estaban, y le hallaron y le dijeron, porque Señor Jesús, todos te buscan. Mira, hay una gran multitud que necesita de ti. Si el Señor Jesús hubiera sido Cash Luna, hubiera sido uno de esos, ¿verdad? Que vemos a veces en la televisión, hubiera dicho, oh, muy bien, ¿dónde están? Vamos para sacarles un poquito más de plata. Pero vean cómo respondió el Señor Jesús. Es maravilloso. El Señor Jesús sabía para qué había venido. El Señor Jesús sabía cuál era su misión. Su misión no era la fama. Su misión no era tener un montón de seguidores detrás de él. No era un TikToker, ¿verdad? O un influencer, ¿verdad? Con un montón, millones de seguidores. Eso no le importaba al Señor Jesús. Vean lo que responde y les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y entonces predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. El Señor Jesús no estaba interesado en la fama, porque ese no era el propósito para el cual él había venido. El Señor Jesús no estaba interesado en cuánto le podían dar económicamente al Señor Jesús, porque él era dueño de todo el oro y la plata. El Señor Jesús dijo, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Él no había comprado casa, no había comprado burro, no, todo era prestado. Y el enfoque de él era venir a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Su padre le dijo, tienes que ir y predicar el evangelio. Y el Señor Jesús dijo, aquí estoy, yo voy a hacer eso. Esta fama no me importa. En realidad, muchos de ellos lo estaban siguiendo simplemente porque lo sanaba, simplemente porque les echaba fuera demonios, pero Jesús quería que su corazón fuera el que fuera transformado. La necesidad nuestra externa es real, pero nuestro problema más profundo está aquí adentro, nuestro corazón. Y ese problema está en el corazón de los vecinos suyos, en el corazón de su jefe, posiblemente en su trabajo, en el corazón de los muchachos con los cuales juega fútbol, o con los cuales ve la final del mundial más tarde. Posiblemente. El corazón es lo que tiene que ser transformado. Y Jesús sabía eso. Sí, Jesús podía sanar a una persona, pero ¿qué había dentro de él? ¿Se acuerdan que dijo constantemente el Señor Jesús? ¿Crees que yo puedo sanarte? Y la persona decía, sí, creo. Jesús decía, sé sano. Porque lo importante no era que fuera sano, lo importante era que su corazón conectara con Jesús. Y si su corazón todavía no está conectado con Jesús, ese es su mayor problema en este momento, que tiene que ser resuelto. Y Jesús entonces sí se fue a otros lugares en el 39 y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Y por último, la última sección de este pasaje nos lleva a una sanidad muy específica, pero a enfatizar algo que de veras el Señor Jesús quería ver en todos los que él sanaba. Noten, versículo 40. Vino a él un leproso rogándole. Y ya cuando vemos la palabra leproso, tenemos que no solamente
pensar en la enfermedad misma, pero si usted va al Antiguo Testamento, encuentra ahí una serie de reglamentos que Dios había puesto para los que tenían lepra y para el pueblo, para que tratara a aquellos que estaban con lepra. Ustedes saben qué es lepra, ¿verdad? Lepra es una enfermedad de la piel muy profunda, es una enfermedad autoinmune que eventualmente, ¿verdad?, hace que partes del rostro, de la piel, desaparezca, se caiga la nariz, se rompa una oreja, cosas así. Y la persona realmente sufría montones, más que por la enfermedad, por el rechazo de la sociedad a ellos, porque era una enfermedad muy contagiosa. Y entonces, para que nadie más se contagiara, Dios dijo, esa persona tiene que salirse del campamento e irse, ¿verdad?, lejos, y nadie puede tocarlo, nadie puede estar cerca de él, nadie puede estar, ¿verdad?, siendo familiar con él, digamos, ser parte de la familia ya más. Y si acaso ese hombre se sana, hay una reglamentación también para que él venga al sacerdote, y el sacerdote tiene que hacerle una prueba, ¿verdad?, en la piel para darse cuenta si realmente se sanó o no se sanó. Toda una reglamentación de Dios, porque Dios sabía que iba a haber lepra. Dios pudo haber quitado la lepra, pero Él creó la lepra. ¿Se acuerdan de María, la hermana de Moisés? ¿Verdad? Ella le dio lepra. ¿Por qué? Porque ella quería imponerse sobre la autoridad de Moisés. Y Dios la castigó. Y quedó blanquita todo, ¿verdad? Se pone blanca la piel, ¿verdad?, con lepra. Y luego Dios la sanó, pero en realidad era una enfermedad horrible. Entonces, este hombre se atrevió a acercarse a Jesús. En primer lugar, él no podía, no debía, según la ley, acercarse a nadie. De lejos tenía que gritarle, y posiblemente no estaba muy cerca del Señor Jesús. Pero noten, dice, vino a él un leproso rogándole. Y esa palabra indica, ¿verdad?, una actitud de este hombre profundamente necesitado del Señor Jesús. Y noten lo que hace a continuación. No simplemente de lejos le grita al Señor Jesús, sino que se hinca. Hincada la rodilla, le dijo, y noten las palabras de él, si quieres, puedes limpiarme. Él no dijo, yo declaro que tú tienes el poder para sanarme a mí. Sáname. Hablarle así a nuestro Dios no es una buena idea. Pero él dijo, Señor, hincar la rodilla significaba decir que la persona que estaba enfrente de esa persona era una persona de dignidad, de poder, de autoridad. Y que él se sometía a lo que esa persona estaba tratando de hacer. Entonces, él le pide, si quieres, puedes limpiarme. Hermanos, eso marca para mí, ¿verdad?, una realidad. Este hombre tenía no solamente una necesidad física, pero él en su corazón había entendido que Jesús, por lo que había oído, ¿verdad?, era capaz de sanarlo. Pero lo hizo con un respeto, una autoridad, una sumisión más bien, de que aquel tenía la autoridad para sanar su enfermedad. Y entonces, noten lo que hace Jesús, versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. ¡Ay, Señor Jesús! ¿Cómo es eso? ¿Qué estás haciendo? Estás yendo en contra de la ley. No puedes tocarlo. Háblale, pero no lo toques. Porque el Señor Jesús es el creador del universo. El Señor Jesús tenía todo el derecho de hacer lo que quisiera. Y Él no iba a enfermarse. ¿Vemos algún pasaje que dice que Jesús se enfermó? Por supuesto que no. Porque Jesús nunca se iba a enfermar. Pero viene y tiene misericordia de este hombre, extiende su mano y le toca y le dice, quiero ser limpio. Hermanos, muchas veces hay cristianos que piensan que podemos manipular a Dios, que podemos ordenarle a Dios, que podemos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer por nosotros. Muchos cristianos sienten que Jesús es como un genio de la lámpara
de oro, ¿verdad? ¿Verdad? Que se le brota así, ¿verdad? Sale el genio y se le dice, haz esto y haz aquello. Muchas iglesias tratan así a Dios, pero han olvidado que esta es la forma correcta. Cuando decimos, Señor, si tú quieres, haz esto o aquello. Si tú quieres sanarme, si tú quieres proveerme, si tú quieres hacer, ¿verdad?, que esta situación, este problema se vaya, tú puedes. Y Dios, si es su voluntad, por su misericordia hacia nosotros, como lo hizo con Él, Él va a decir, sí quiero. Cuando ore por la enfermedad de otro, la necesidad de otro, dígale, Señor, si tú quieres, por favor, provee a ese hermano, por favor, sana a esa hermana. Por favor, ayúdale en esa necesidad, si tú quieres. Nosotros no somos los dueños de Dios. Él es nuestro dueño. Él nos creó. Ahora recordemos una cosa que no se nos olvide nunca. Las enfermedades, las necesidades, los problemas de nuestra vida, siempre, según dice el Nuevo Testamento, tienen un propósito en nuestra vida. Por algo Dios nos da eso, nos permite eso en nuestra vida. Y la mayoría de las veces, según dice Pedro, no es simplemente para molestarnos, sino para hacer que nuestra madurez crezca. Para que comprendamos que Dios es el único que nos puede ayudar, que las situaciones de la vida son cosas pasajeras inclusive, son difíciles, son duras, son dolorosas, pero en realidad Dios tiene la capacidad para sanarnos, para ayudarnos, es cierto, pero ¿y si no quiere? ¿Cómo vamos a reaccionar? Hace 2 años, la hermana de mi esposa se enfermó gravemente, le daba dolor de cabeza, perdía el conocimiento, la llevaron al hospital, no sabían qué era lo que tenía, le infiltraron aquí en la cabeza, le sacaron líquido, no sé qué cosas le hicieron, y llegó un punto, ¿verdad?, en que le hicieron muchos exámenes y declararon que ella tenía cáncer. ¿Verdad? Y todos ahí, ¿verdad?, oramos y oramos fervientemente nosotros, la familia extendida, ¿verdad? Señor, sánala. ¿Tenía Dios capacidad para sanarlo? Claro que sí. Dios puede hacer un milagro que no podía hacer absolutamente ningún doctor. Pero Dios hizo un milagro más grande, llevársela a su presencia. Después en la autopsia se comprobó de que tenía cáncer en todo el cuerpo. Se había extendido por todas partes. En los últimos momentos simplemente perdió el conocimiento. Una máquina, ¿verdad?, un respirador la mantenía viva hasta que se decidió quitarla del respirador. Con 63 años de edad. Ahora nosotros de este lado de esa edad decimos jovencita. Jovencita, ustedes todavía dicen, 63 son viejos ya, pero nosotros de este lado ya, de esa línea, decimos qué jovencita que era, que el Señor se la llevó. Mi madre, desde todo el tiempo que yo viví, ella sufría en las extremidades, sufría, ¿verdad?, dolor en las piernas, en las manos, en los brazos. Los doctores pensaban que ella tenía artritis, entonces le recomendaron, ¿verdad?, medicamentos para la artritis y todo eso, pero de repente habían cosas que estaban pasando en su cuerpo que indicaban que eran más que simplemente artritis. Y entonces, en aquel tiempo, que fue hace, bueno, no me acuerdo, mejor no digo, pero yo tenía 16, 17 años, encontraron que ella tenía lupus. Y esta enfermedad es una enfermedad autoinmune también. El cuerpo empieza a atacarse a sí mismo, ¿verdad? No distingue qué son células buenas y qué son células malas. Los glóbulos blancos están ahí para atacar las células malas que invaden el cuerpo. Pero llega un momento en que el cuerpo no distingue una de la otra, empieza a atacar las células buenas también. Y todos sus órganos internos empezaron a desgastarse, a dañarse, ¿verdad? Sus riñones, sus pulmones, su corazón. Y así es, en los últimos meses pasó en el hospital, varios meses. Y yo cuando la iba a visitar,
y ella no tenía conciencia de quién estaba ahí ya, yo oraba al Señor: Señor, llévatela. Señor, si tú no la vas a sanar, por favor, llévatela. Que no sufra más, porque yo la veía sufriendo. Y el Señor escuchó mi oración. Y el Señor se la llevó a su presencia. Y dejó de sufrir. Y decimos, ese es el mayor milagro en realidad. Esa es la completa sanidad de mi mamá. Porque ella ya no sufre, ella ya no está, ¿verdad?, en esa situación. Hermanos, muchas veces el Señor no nos responde como nosotros queremos, sino de acuerdo al plan que Él tiene con nuestras vidas. Y de acuerdo a la necesidad más grande. Nosotros no podemos ver el gran cuadro que Dios tiene y que está moviendo y actuando de una manera en que no nos damos cuenta. Nosotros estamos así, simplemente viendo nuestra particular necesidad y creemos que ese mundo es el gran mundo, pero no. Sí, ese es nuestro gran mundo, nuestra gran necesidad, pero es simplemente algo pequeño en comparación con todo lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y lo que Él está tratando de hacer en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y es lo que estaba tratando de hacer con este hombre. Así es que cuando usted se enfrenta a una necesidad, a un problema, a una enfermedad, hermanos, no lo vea como algo negativo. No lo vea como que Dios no lo ama. No, Dios se ha olvidado de ustedes. Es al contrario. Es un momento difícil, es un momento fantástico para poder nosotros acercarnos más al Señor, para que nuestra fe crezca, para que nuestra dependencia del Señor sea más genuina, más real. Todos estos problemas y necesidades debemos de enfrentarlos con una conciencia de quién está en el trono, de quién es el creador de todas las cosas, de quién es nuestro Señor y nuestro Salvador, el que tiene toda la autoridad, el que tiene todo el poder, el que tiene todo en sus manos, y que Él está haciendo todo para avanzar un plan en este mundo, pero un plan también en nuestra vida, en su vida, en la vida de nuestros seres queridos. Así es que no dude de Él. Saben que la duda es lo más fácil de permitir en nuestra vida. ¿Realmente Dios nos ama? ¿Realmente Dios tiene poder para sanarnos, para proveernos? ¿Realmente Dios está aquí? ¿Realmente Dios me escucha? Todas esas ideas entran en nuestra mente cuando en realidad tenemos la revelación que nos dice, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que se interesa, es un Dios que nos ama, es un Dios que tiene el poder para hacer lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad. Amén. Pero he visto a tantos creyentes que cuando entran en situaciones difíciles en su vida, lo que hacen es quejarse, se quejan delante de Dios, se pelean con Dios, se enojan con Dios. Dios, es que no me escuchas. Dios, es que no me amas. Dios, es que te alejaste de mí. ¿Verdad? La Biblia dice que Dios sí se aleja de aquellos que no andan cerca de Él, ¿verdad? Pero a los que vivimos, ¿verdad?, tratando de vivir una vida cercana al Señor, Dios no está haciendo las cosas para dañarnos. Dios está haciendo las cosas para madurarnos, para hacernos mejores cada día, para hacernos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso es eso. Entonces esos dolores, esas incomodidades que sentimos en este mundo, ¿verdad? Como lo vimos una vez hace algunos años en el otro local, ¿verdad?, en el pasaje de Pedro, ¿verdad? Son cosas que tienen que pasar para que nuestra vida se mejore. Ustedes han visto que un diamante, cuando lo encuentran en la tierra, es un diamante que en sí mismo ya tiene precio. Así, lo venden así, ya vale un montón de dinero. Pero ese diamante realmente adquiere valor cuando en las manos de un joyero con experiencia empieza a cortarlo por los lugares adecuados para hacerle una joya. Ese es usted y ese soy yo. Y Dios es ese joyero experto que está cortando aquello
que no es realmente necesario en nuestra vida, que no nos ayuda. Está haciendo que usted y yo seamos una joya hermosa para Él. Y hablando de los diamantes, ¿saben cómo se forman los diamantes? Se forman en una presión gigantesca en la tierra. Si no existe esa presión allá abajo en el subsuelo de la tierra, ese diamante no existe, no se forma. Por eso es que son tan raros, ¿verdad? Entonces, existen en ciertas partes del mundo y los encuentran ahí porque ahí ha habido toda una combinación de cosas que han hecho que esos cristales y todo lo que conforma al diamante se pongan tan duros por la presión que forme esa piedra preciosa. Usted es esa piedra preciosa. Usted es ese diamante. Y usted está siendo presionado, ¿verdad? Tal vez por todos lados en este momento. Pero no es para que usted se sienta mal. No es para que usted niegue a Dios, para que usted se ponga a pelear con Dios. Es para que usted le diga: Dios, gracias porque me amas y porque estás haciendo algo maravilloso en mi vida. Aunque me duela, aunque me incomode, aunque sea algo que no es lo que yo quiero en este momento. Y vean lo que pasó con este hombre, ya con eso terminamos. Entonces, así que él hubo hablado, versículo 42, al instante la lepra se le fue de aquel y quedó limpio. Entonces él le encargó rigurosamente y le despidió luego. ¿Le encargó qué? Versículo siguiente, 44, dice: y le dijo: mira, no digas a nadie nada de esto, sino ve, muéstrate al sacerdote, como dice la ley, ¿verdad? Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Y hubiera dicho: sí, Señor, claro que sí, voy a hacer eso. Pero vean lo que pasó en el 45. Pero él se fue y dice, y comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Imagínense una persona que estaba con una enfermedad terminal realmente, porque tiene lepra, moría en algún momento, y moría una muerte horrible, ¿verdad? Y de repente está sano, ya no tiene las escamas blancas, ya sus manos están completas, sus dedos están, sus narices está ahí, sus orejas están ahí. Y de repente este hombre dice: ¿cómo yo me voy a ir y simplemente no voy a decir nada? Y se fue y por todas partes le decía a la gente lo que había hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces, ¿quién es este Jesús? ¿Es simplemente un carpintero de Nazaret? ¿Es simplemente un hombre sin letras, sin educación, que está por ahí hablando cosas extraordinarias? No, Marcos está demostrando que Jesús es el Cristo, que está lleno de autoridad, de enseñanza y de poder, ¿verdad? Demostrando que Él realmente es el Hijo de Dios, el que vino a este mundo para darnos la salvación a través del Evangelio. Hermanos, el libro de Marcos es un libro maravilloso. Sigan leyéndolo. Vayan adelante que su pastor, ¿verdad? O la semana entrante siguen los siguientes versículos, léanlo ya, ¿verdad? Para que vengan ya preparados para lo que el Señor tiene para ustedes ahí. Pero hermanos, ¿quién es Jesús para usted? ¿Es este Cristo? ¿Es este Mesías? ¿Es este Dios, este Hijo de hombre? Un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios con una palabra viva para usted y para toda la gente que está alrededor nuestro. ¿Es ese su Señor? Espero que sí. Porque lo contrario, entonces vamos a vivir este mundo escuchando otras voces, creyendo en otros poderes. Es increíble ver cómo en algunas iglesias hay personas, hay creyentes que todavía son supersticiosos. ¿Saben qué es eso? No pase debajo de una escalera, le va a traer mala suerte.
Uy, si se le quiebra el espejo, 7 años de mala suerte. Y si ve un gato negro pasar enfrente suyo, peor todavía. Y todo tiene que ver con mala suerte, ¿verdad? Y algunos cristianos hasta gatos negros tienen, ¿verdad? Entonces imagínense la vida que llevan. No. Pero hermanos, hay inclusive eso, el horóscopo. ¿Cuántos de ustedes leen el horóscopo? No sé que nadie me va a decir que lo hace. Pero en realidad, ¿qué es el horóscopo? Es algún atarantado por ahí diciendo que cree que las estrellas dicen algo, que el signo zodiacal suyo le va a hacer que usted viva de tal manera y le traiga tal cosa. No, hermanos, no podemos confiar en esas burradas. Leamos la Biblia, veamos qué es lo que Dios tiene para nosotros, no esas cosas. No. La superstición no debe ser parte de nuestra vida. Recuerdo que cuando nació mi hija, mi primera hija, las hermanas de la iglesia en ese pueblito donde estaba la iglesia le decían: usted no puede salir a la calle, no puede, por 40 días usted no puede salir. ¿Por qué? Porque si sale, su hija se le va a torcer los ojos o le va a pasar no sé qué cosa, ¿verdad? Y mi esposa decía: pura superstición. Al día siguiente ya estaba caminando por el parque con ella, ¿verdad? Y las hermanas temblando seguramente. ¿Cómo es posible que creamos en esas cosas? ¿No tenemos un Dios todopoderoso que nos ama? Claro que sí. Él es el que tiene el control de su vida, de mi vida. Él sabe qué es lo que necesitamos y Él sabe por el rumbo que nos quiere llevar. A ese Dios tenemos que creerle y en ese Dios tenemos que depender. Dios quiere que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que pongamos nuestros ojos en el cielo y no en las cosas de la tierra, porque de allá viene todo lo bueno, todo lo mejor. Oremos, hermanos. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias por nuestro Señor, quien demostró ser el Dios poderoso, el Dios que tenía toda autoridad, el Dios que tenía la palabra perfecta en su boca. Gracias porque hemos podido creer en Él. Gracias porque un día, no por nosotros, sino por tu obra en nuestra vida, tú nos permitiste creer el Evangelio. Señor, gracias porque en ti podemos vivir cada día, no en temor, no en duda, no en derrota, sino, Señor, en una victoria, en una fe, en una esperanza, en una convicción completa en Cristo Jesús, de que pase lo que pase en nuestra vida, es porque tú, Señor, estás en control de ella y tú sabes que es lo mejor para nosotros. Y, Señor, no tenemos conciencia de qué va a pasar en 1 hora, en 2 días, en 5 años. Solamente tú lo sabes. Pero, Padre, queremos que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de esa convicción de que nuestro Dios no es un Dios débil, no es un Dios títere, no es un Dios genio. Es el Dios de dioses, el Señor de señores, el Creador del universo, el que vive y permanece para siempre, el Eterno, el Altísimo, el Todopoderoso. A ti, Señor, queremos darte la honra y la gloria, y en ti queremos confiar, Señor, en esas necesidades que tenemos en este momento, económicas, de salud, familiares, las que sean, Señor, están en tus manos, Señor, tú las conoces, sabes, Señor, lo que necesitamos. Ayúdanos, fortalécenos, danos fuerza, levántanos, Señor. Ayúdanos a que nuestra confianza no está puesta en las circunstancias, sino está puesta en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso. Señor, bendecimos tu nombre y oramos, Señor, para que todos los que estamos acá podamos ser hombres y mujeres que, no importando las circunstancias, podamos seguir animados, fortalecidos, convencidos de que tú eres un Dios que todo lo puede y que nos va a ayudar a salir adelante. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias.